Sí. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo llega Inés a conocer a Dios y siendo Inés, o sea, siendo una Sí. chica súper guapa que no dejó de maquillarse ni de vestirse bien? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo comenzó? Sí, bueno, pues te cuento un poco. Yo vengo de una familia en la que, por una parte, mi madre siempre ha tenido como esa raíz católica, porque ella pues iba al coro en la iglesia o estaba pues bastante metida en algunos ejercicios espirituales o ese tipo de cosas. Pero cuando conoció a mi padre, como mi padre es más bien agnóstico, pues se separó bastante de la fe. Entonces yo he crecido en una familia en la que he ido a misa de pequeña una vez, sí eso, o dos veces, pero o sea, yo no recuerdo que ellos me llevaran todos los domingos, vamos, nunca. Y luego también, pues mi madre, con esa raíz que tenía, me llevó a un colegio católico, que es el Mater Salvatoris, porque quería no solamente que tuviera una excelente formación, sino también una formación en valores cristianos y que me mostraran pues quién es Dios, ¿no? O sea, o que tuviera pues esa parte religiosa, ¿no? Y bueno, yo realmente creo que yo he nacido y estoy aquí por la Virgen María. Mi madre tenía muchos problemas para quedarse embarazada y pues estuvieron intentándolo varios años y resulta que pues ella de repente, cuando la iban a operar de unos quistes endometriósicos que le impedían quedarse embarazada, pues justamente le dijeron que estaba embarazada. Entonces ya, pero como 3 días antes de la operación. Wow. Sí, sí, que fue como un milagro, la verdad, porque llevaban varios años intentándolo. Y entonces, a partir de ahí, pues mi madre le preguntaba al médico, oye, ¿y tú, o sea, esto tú me habías comentado que era imposible que yo me quedara embarazada? ¿Cómo ha sido posible? Y entonces el médico le respondió que hay cosas que no tienen explicación, que la ciencia no tiene una explicación concreta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi madre tuvo un embarazo muy complicado y ella se levantaba y se acostaba rezándole a la Virgen. Y siempre le daba las gracias a la Virgen porque había sido madre, porque realmente, en plan, gracias porque tú eres madre y yo he podido ser madre como tú, ¿no? Entonces, pues eso fue como algo que me ha sorprendido, la verdad, porque eso, mi madre para nada era, pues lo que te digo, católica practicante, ¿no? Entonces, pues eso, y yo lo que entiendo después de ya con mi fe, pues veo que lo que estaba haciendo en esos momentos era básicamente consagrarme a la Virgen María. Sin saberlo, sin saberlo. Tal cual. Sí, sí. Entonces, y bueno, y esto me llama mucho la atención porque en la película Madre, de hecho, todas las madres que daban su testimonio, pues habían tenido algún tipo de dificultad en los embarazos o con los niños, ¿no? Entonces es como, oye, pues la maquilladora, que es el último, ¿sabes? O sea, que está ahí para maquillar y vestir a la Virgen María del cartel de la película, pues también ha tenido una historia de mi madre que tuvo también ese, pues eso, problemas en el embarazo, pero también muy de la mano de la Virgen María. ¡Buah! ¡Qué fuerte! Es que me parece que todo... Sí, todo lo ordena Dios, o sea... Sí, sí, cómo hace Dios las cosas. Sí, cómo hace Dios las cosas, porque es lo que tú dices, o sea, ¿quién está pensando en la maquilladora? O sea, claro. Es como que, no sé, podríamos haber a lo mejor llamado a otra persona con una historia completamente diferente, claro. que haya ido, haya maquillado y se fue, pero de repente te hemos llamado a ti, claro. No sé por qué, con una historia concreta, con la Virgen María. Sí. Encima yo me recuerdo que en esa jornada de maquillaje, de fotos, fue tu madre también. Sí, sí, Entonces, sí. es como que estaban todas las protagonistas de la historia. O sea, la Virgen María, tu madre, tú. Me parece como un guiño de Dios muy fuerte. No sé, ¿cómo ha repercutido
eso que tú sabes de lo difícil que fue que tú nacieras, ¿cómo ha repercutido en tu vida? ¿Cuándo hiciste como esa opción por la fe? Sí, pues bueno, todo surgió realmente por mi colegio. Al final el Mater Salvatoris es un colegio en el que tú desde bien pequeña pues rezas todos los días consagrándote a la Virgen, la consagración por la mañana. Y también pues tienen pues diferentes actos, ¿no? Pues tanto misas una vez a la semana, pues que si vas con las flores a María, ¿no? A entregárselas a María, pues pequeñas cositas que bueno, pues que te acercan a Dios, y también pues tienes religión, te hablan del Señor, de la Virgen, sobre todo de la Virgen, al ser un colegio mariano. Y entonces pues fue en concreto por un retiro espiritual, que fue mi primer retiro espiritual de ejercicios espirituales de San Ignacio, que realmente yo pues bueno, siempre he tenido una atracción muy fuerte a todo el tema de cuando en el cole nos hablaban de los valores, las clases de religión, como las cosas más profundas. Siempre he tenido una atracción muy fuerte a ello. Y pues justamente en este retiro tuvimos como un momento en el que yo estaba en la capilla y nos dijeron, bueno, abrid la Biblia donde queráis. Entonces pues yo abrí la Biblia y dije, bueno, pues voy a ponerme a leer La Pasión. La Pasión porque... Nada más y nada menos. Total. Algo tranquilo. Tranquilito. Porque es que, claro, yo nunca... realmente yo sabía, pues bueno, que a Jesús le habían crucificado, pero es como que no lo había leído nunca, no me había puesto a profundizar en todo lo que fue la Pasión. Y dije, bueno, pues venga, voy a empezar a leerla, que creo que fue según San Mateo. Y entonces pues empecé a leerla, pues el tema de Getsemaní, pues cuando le azotaron, ¿no? La flagelación. Y yo ahí dije, pero qué fuerte, y le abofetearon y le flagelaron, y yo, pero si yo creía que había llegado a la cruz como por arte de magia. Y entonces, de repente, no sé cómo definirlo, o sea, no sé cómo explicarlo, simplemente lo puedo explicar como que yo, con los ojos de mi alma, yo como que vi la cara del Señor, la cara de Jesús, cómo me miraba. Yo sabía que era el momento de la traición de Judas. No sé por qué, sabía que era ese momento, pero es como, por así decirlo, que me trasladé a ese momento. Y entonces Jesús me miró con una mirada de amor que nunca en mi vida me ha mirado nadie. O sea, era como que me sentía amada profundamente. Y vamos, fue impresionante, o sea, yo no me lo podía creer, o sea, no fue claramente una aparición, ¿no? O sea, no fue que se me apareció ahí físicamente, sino que fue algo interior. Sí. Y entonces en ese momento, claro, yo estaba rodeada de gente de mi clase, de mi colegio, y entonces yo empecé a llorar como nunca en mi vida, pero llorar, y ahí pues incluso me tuve que ir a la habitación a llorar, y estuve como llorando 1 hora y media fácil de lo que me había pasado, ¿no? Entonces ese momento la verdad que me ha cambiado toda mi vida. Me imagino. Qué sí. fuerte. Qué fuerte, porque o sea, yo creo que es una, no sé, una revelación del alma. No sé cómo actúa el Señor en la oración, que a veces te permite experimentar no sé, cosas como lo que has descrito, pero me llama mucho la atención que el momento al que te llevó el Señor fue al momento de la traición. O sea, y me hace pensar cómo el Señor habrá mirado a Judas. Que uno dice Judas y piensa, oh, el traidor, que, o sea, como que te vuelves como súper fría con Judas. Y la mirada del Señor probablemente fue todo lo contrario a cómo nosotros miramos a Judas, el traidor. Claro. Y me parece muy fuerte y como duro también. No sé, muy duro que el Señor quiera llevarte
al momento de la traición y que te mire así, o sea... Sí, sí, sí. O sea, es para llorar un buen rato, o sea, Sí. pero luego... Pero para bien, ¿no? O sea, Claro, me imagino claro. que la sensación luego no Sí. fue, soy una Judas, No, no sé, no, no. ¿cómo fue después? Sí, nada, pues después la verdad que fue como que no me podía creer lo que me había pasado, porque pues eso, obviamente pues uno no está preparado para que te pasen esas cosas. Pero es verdad que desde ahí ya fue como un fuego interno de verdad conocer a Dios. O sea, de verdad buscar la verdad, ¿no? Y buscarle a Él. Y ya era como, después de esa mirada, era como, ¿cómo puedo corresponder? Entonces era, pues ya empecé a ir a misa sola. Además me impactó muchísimo una frase que me dijo el sacerdote de esos ejercicios, que me dijo, solamente alguien que está enamorado puede enamorar. O sea, me refiero como que realmente lo importante de transmitir la fe y de hablar de Dios es enamorarnos de Jesús para que así nosotros podamos enamorar al mundo, ¿no? O sea, pero a través de Él. Y entonces como que ahí ya pues empecé bueno, me han pasado millones de cosas que si yo te contara, pues eso, en las que ya no puedo no creer. O sea, ya es como que he vivido tanto y bueno, y eso, y me quise acercar y entonces empecé a rezar yo sola con lo que tenía, o sea, con pues pequeñas oraciones de mi colegio, con canciones del cole, me ponía yo pues a intentar ahí, pues eso, rezar lo que yo podía. Y entonces ahí como que empecé a experimentar la fidelidad de Dios y cómo Dios te habla y cómo Dios actúa. Porque era como que, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, pues yo rezaba, por ejemplo, por mis amigas, que eran pues 2 amigas que tengo que no están bautizadas, y de repente, como al día siguiente, me dice una, porque claro, yo iba a misa sola, entonces me dice, bueno, Inés, que es que, ¿quieres que te acompañe a misa? O es que de repente, en plan, una pues que claramente está completamente alejada, y dice... Inés, le he prometido al Señor que te iba a acompañar a misa o lo que sea. O de repente, pues yo tenía dudas de fe, de cosas, ¿no? O de repente había algo que me turbaba un montón, pues que hablaba con mi padre del tema del matrimonio, y yo, pues porque sí, porque yo quiero casarme y después irme a vivir con alguien, o sea, no quiero hacerlo al revés, o quiero hacer las cosas de esta forma. Y mi padre pues no lo entendía y me ponía pegas o lo que sea, y yo claro, yo decía, Señor, no entiendo nada, por favor explícamelo, porque hay cosas, tengo como muchas dudas sobre qué es la verdad, o sobre, no sé, muchas cosas. Y entonces de repente en la homilía de la misa siguiente hablaban de ese tema, o así como que me pasaba muchas veces. Entonces, pues nada, yo creo que tú puedes pensar que es casualidad, pero realmente, bueno, creo que era Chesterton, que decía que la casualidad es la forma que Dios tiene para continuar con su anonimato, o tipo para, por así decirlo, que Dios está detrás de todo, que no hay nada por casualidad. Obviamente teniendo en cuenta la libertad individual, ¿no? de nosotros, pero por así decirlo eso, que realmente hay pues más diosidencia que casualidad.